Historiografía, Unidad 1. Historia, Cultura y Trabajo. Historiografía es el estudio de la forma como el historiador aborda la historia entendida como la realidad acontecida que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis e interpretación de documentos. En pocas palabras, la historiografía estudia el modo en que la historia ha sido escrita, modo determinado por un momento, espacio y forma de pensar. Una forma de diferenciar historia e historiografía es que la primera es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos, mientras que la segunda es el estudio sobre la manera en que se ha estudiado esos hechos. Otra forma de diferenciar historia e historiografía es que la primera es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos, mientras que la segunda es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. Corrientes historiográficas. Si bien la escritura de la historia se ha desarrollado desde la antigüedad, fue en los siglos XIX y XX cuando se desarrolló la historiografía. Desde entonces, historiadores y pensadores de las más diversas corrientes han aportado sus trabajos para impulsar la investigación sobre cómo hacer historia. 5 modos principales de construir la historia, conocidos como corrientes historiográficas, han influido sobre ellas. El primero, positivismo histórico. Sostuvo que había que exponer los hechos tal como sucedieron, pues interpretarlo es alterar la historia. Esta corriente daba mayor importancia a la exposición cronológica y biográfica. El positivismo divide la historia en 3 grandes estadios: el teológico, el metafísico y el positivo. Segundo, materialismo histórico. Consideró la economía como la base del desarrollo de la historia, de manera que toda interpretación del pasado debía dar mayor relevancia a los factores económicos. Según esta corriente, la historia debe ser comprendida desde las etapas de los modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Tercero, historicismo. Tiende a reducir la realidad humana a sus condiciones históricas, por lo que sostiene que el historiador solo refleja la historia de su tiempo y desde su tiempo, y es incapaz de asumir un punto de vista pasado sobre la realidad. Cuarto, Agnales. Sostiene que la historia se desarrolla en 3 planos, que pueden coincidir. La larga duración es más lenta y la dividimos en eras. En la mediana duración suceden los acontecimientos a lo largo de varias generaciones y la podemos dividir en etapas. La corta duración son momentos coyunturales que marcan el lapso rápido de una etapa a otra. Se dan en el lapso de una generación. Esta corriente considera la geografía como un ambiente que afecta al hombre y viceversa. Quinto, historia cultural. Es la más contemporánea y se caracteriza por estudiar y escribir la historia centrándose en temas distintos a los usados tradicionalmente, como la economía o la política. La historia cultural estudia temas como las mujeres, los niños, la música, las modas, la tecnología, el deporte, etc. Teoría de la historia. Pero además de historia e historiografía, hay que tomar en cuenta 2 disciplinas más, distintas aunque no independientes del quehacer del historiador. La primera, la teoría de la historia o historiología, busca explicar cómo y por qué se dan ciertos tipos de hechos históricos, procesos o tendencias. Identifican patrones y causas generales de los procesos históricos. La segunda, la filosofía de la historia, es la rama de la filosofía que cuestiona el significado de la historia humana, su validez, su posibilidad y su finalidad. Se hace preguntas como: ¿tiene la historia humana alguna finalidad? ¿Por qué el ser humano hace historia? ¿La historia es lineal o cíclica? ¿Qué es el proceso? En resumen, la historia es la comprensión de los hechos pasados. La historiografía es la ciencia sobre la historia. La historiología es una teoría sobre los procesos históricos en general, y la filosofía de la historia se pregunta por la validez y finalidad de la historia.